Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live. ¿Estás desarrollando tu potencial? Este es el tema que te propongo para un nuevo ciclo de 4 sesiones donde estaré compartiendo reflexiones en torno a esto. Pero ¿por qué es importante hablar de nuestro potencial? ¿Por qué es importante desarrollar nuestro potencial? Porque en esto se juega mucho de nuestra felicidad y de nuestra realización. Frecuentemente los episodios de desánimo, de tristeza, de falta de sentido, incluso momentos de depresión que vivimos están directamente relacionados con esto. Nos dan señales de que en algún momento nos quedamos parados, dejamos de movilizar nuestro potencial, estamos estancadas y estancados y entonces se adormece y se pierde la ilusión, ¿sí? Empezamos a caer en una rutina, en un estancamiento, como yo decía, donde nuestros procesos se quedan pausados y esto genera mucho de sinsentido y de desánimo en nuestra vida. Y esto puede ocurrir por diferentes situaciones. Pero cuando hablo del desarrollo de potencial y digo que esto está directamente relacionado con nuestra felicidad y nuestra realización, ¿a qué me refiero exactamente? A que todos estamos aquí, me refiero a la vida, estamos aquí para transitar un proceso de evolución que nos lleve a nuestra mejor versión, es decir, que nos lleve a vivir aquello que podemos llegar a ser, que nos lleve a vivir aquello a lo que estamos llamados. Creo que la mayoría, si no es que todos los que escuchan estos videos, tienen una perspectiva creyente o trascendente. Y en ese sentido, me parece que todos compartimos el hecho de que tenemos una misión, de que estamos aquí para cumplir, ¿no? Una encomienda, una consigna. Y dentro de eso, lo principal es que lleguemos a ser esa persona, ese hombre, esa mujer que podemos llegar a ser, es decir, que tenemos la posibilidad de ser. Y esto está directamente relacionado con el potencial. Ahora, este proceso de evolución, cada quien lo podemos transitar de diferentes maneras y por diferentes caminos o espiritualidades, según las opciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida y según las experiencias que vamos experimentando y que nos van abriendo puertas para vivir este proceso de desarrollo. Pero ahora quiero ahondar específicamente el día de hoy, quiero profundizar en el concepto de potencial, porque a veces lo referimos únicamente a lo que tiene que ver con dones, con cualidades, con talentos, que si bien, por supuesto, está relacionado con eso, pero me parece importante que desmenucemos un poco más para que podamos comprender esto que digo de la importancia que tiene en que realmente vivamos de una forma que nos haga sentir felices, que nos haga sentir satisfechos y plenos, ¿sí? Que alcancemos esto que llamamos la realización. Entonces, cuando hablo de potencial, además de estos conceptos que ya identificamos con lo que es el potencial, también está relacionado con nuestra capacidad, con una serie de capacidades. Voy a mencionar algunas para que podamos aterrizar esto, pero hay muchas más. La primera de ellas que quiero compartirte es la capacidad de aprender. Esa es una parte fundamental de nuestro potencial, la capacidad de aprender. No solamente me refiero a aprendizajes formales, sino la capacidad de aprender sobre todo de nuestras experiencias de vida, de poder apropiarnos de lo que cada experiencia nos ofrece para a partir de ese aprendizaje poder seguir viviendo mejor, poder aplicar esto que esta experiencia nos trae y entonces en las siguientes experiencias poder sacar lo mejor de ellas. Esa es una parte súper importante en nuestro potencial y que actualmente está mucho adormecida porque vivimos en un entorno en el cual estamos sobreestimulados y más que generar el que movilicemos nos mantiene como en un estado muy pasivo, muy receptivo. Entonces, esta capacidad de aprender es fundamental.
Otra capacidad muy, muy importante en cuanto a nuestro potencial es la capacidad que tenemos de conocernos, ¿sí? Y ahí, bueno, se juegan un montón de cosas, varias de ellas yo he estado abordando continuamente en estas sesiones, pero esta capacidad de poder entrar en mí, de poder saber quién soy, de poder reconocerme, de poder descubrir mis posibilidades, de poder saber cómo reacciono ante la vida, ¿sí? Ya hablábamos de la importancia de ir generando una conciencia de cómo gestiono las experiencias, cómo me impacta la vida. Y en ese sentido, bueno, toda esta capacidad humana fundamental de poder entrar en mí, de poder darme cuenta de mí, de poder conocerme, es uno de los elementos más importantes de nuestro potencial. Otra capacidad importante en esto tiene que ver con la capacidad de decidir. Tremendo elemento de nuestro potencial, la capacidad que tenemos de decidir aquello que más me construye y aquello que más me aporta para este proceso de evolución del que hablaba al inicio. El ser capaz de construir decisiones que sean cada vez más efectivas, que sean cada vez más asertivas, que sean cada vez más potentes en mi proceso de construcción. Hoy escuchaba una reflexión que me parecía bien interesante y que tiene que ver con este tema, y es la importancia de diferenciar entre preferencias y decisiones. Podemos estimar un montón de cosas, podemos desear un montón de cosas, podemos sentirnos afines o atraídos a un montón de opciones, y entre esas opciones yo puedo preferir, ¿no? Tener preferencias. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo decido, elijo una y descarto las demás. Y entonces, en la medida en que yo me voy haciendo más capaz y más hábil para poder decidir, es ir movilizando este potencial para decir, quiero esto, y entonces todo lo demás no, ¿sí? Y soy capaz de enfocarme y soy capaz de alinearme con esa decisión. Y a veces aquí tenemos uno de nuestros grandes atores en nuestros procesos de crecimiento, porque queremos algo, pero no queremos soltar nada, ¿no? Quiero esto, pero también quiero esto, pero también quiero esto. Y el elegir una cosa implica soltar, ¿no? Implica que esto ya no va a ser parte de este tiempo, de esta actividad o de esta opción. Entonces, la capacidad de decidir está directamente relacionada con este potencial y el desarrollo, ¿sí? De este potencial. De hecho, lo que nos construye en la vida es la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Si yo no tomo decisiones, de entrada ya estoy decidiendo, y generalmente cuando yo no tomo decisiones, pues son los demás los que toman decisiones por mí. Entonces aquí una tremenda capacidad en nuestro potencial. La capacidad de ser nosotros mismos. Eso también tiene que ver con nuestro potencial, ¿sí? Les decía, es importante que caigamos en cuenta que no solo se trata de hacer cosas, ¿sí? Sino se trata más bien de aptitudes y de todas esas habilidades que están ahí en potencia y que requieren que movilicemos, que requieren que fortalezcamos para que puedan dar todo lo que pueden aportar a nuestra vida. Entonces, la capacidad de ser nosotros mismos, es decir, la capacidad de ir creciendo en autenticidad, de irme mostrando cada vez por quién soy, y porque esto está directamente relacionado con el potencial, porque en realidad llegar a ser nuestra mejor versión es llegar a ser esa persona única, diferenciada del resto, que eres tú. Y entonces, si yo no camino en la capacidad de ser yo misma, si yo no me habilito en la capacidad de ser cada vez yo mismo, no me diferencio. No estoy viviendo realmente mi esencia, mi llamado, mi propósito, y por lo tanto no estoy aportando al mundo, a los demás, a mi entorno, a la creación, aquello que me corresponde.
¿sí? Ahí está un montón de cosas en juego. Entonces, nuestro potencial también tiene que ver con esta capacidad de ser nosotros mismos. Otra capacidad importante que está vinculada a nuestro potencial tiene que ver con esta capacidad humana para superar retos y desafíos, que de unos años para acá, ¿no? Se conoce como la resiliencia. Esta capacidad de superar aquello a lo que nos enfrentamos y nos reta, ¿sí? Nos cuesta, nos implica movilizar más recursos de los que tal vez teníamos o que genera impactos fuertes, a veces dolorosos en nuestra experiencia. La capacidad de sobreponernos a eso y en un nivel mucho más elevado, la capacidad de sacar lo mejor de esa experiencia, aun cuando la experiencia es dolorosa y negativa, constituye uno de nuestros potenciales más transformadores, ¿sí? Todos tenemos esta capacidad, no todos estamos lo suficientemente habilitados en ella, no todos la desarrollamos de la misma manera, ¿no? Según las historias, según las circunstancias, según las decisiones que se van tomando, pero eso hace una parte importante de nuestro potencial humano, ¿sí? El hecho de que escuchamos, ¿no? Continuamente que no estamos acabados, que constantemente nos estamos construyendo, tiene que ver también con esto, ¿sí? Siempre tenemos la posibilidad de irnos haciendo y en ese irnos haciendo esta capacidad de superar los retos y los desafíos, incluso darles la vuelta y reconocerlos ya no como conflictos, como dificultades, como problemas, sino como oportunidades de crecimiento. Ahí es encontramos una de las capacidades donde más podemos descubrir este tremendo potencial con el que contamos para hacernos a nosotros mismos. Otra capacidad importante que está vinculada a nuestro potencial tiene que ver con la capacidad de responsabilizarnos, ¿sí? De hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de los resultados que obtenemos con ellas. ¿Qué es la responsabilidad? Es finalmente la capacidad de responder. Entonces, les hablaba al principio de que frecuentemente desánimo, sinsentido, depresión, insatisfacción está vinculado al desarrollo de nuestro potencial, ¿sí? El mucho o poco desarrollo de este potencial o periodos de estancamiento, ¿no? En donde nos quedamos pausados. Frecuentemente tiene que ver por experiencias que nos impactaron mucho, ¿no? Pueden ser experiencias dolorosas, experiencias de ruptura, experiencias de duelo, experiencias que en algún momento nos rebasaron, ¿no? Que fueron demasiado abrumadoras o fuertes y seguimos gestionando, que pudieron haber demandado mucho de nuestra capacidad de autogestionar la experiencia y entonces eso hace que estemos un tanto drenados, ¿no? A nivel emocional y energético y nos quedamos como en pausa, requerimos tiempo para recuperarnos. Y cuando esto se posterga, cuando esto no es acompañado, cuando no buscamos medios para ayudarnos a seguir transitando con esto, una de las capacidades que se puede ver impactada es esta capacidad de responder, ¿sí? De ser capaces de responder por nosotros mismos, porque entramos un poco como en un periodo de adormecimiento, ¿no? Como de no darnos mucha cuenta de lo que nos ocurre, incluso de desconectarnos. Y aquí nuestro potencial puede quedar retenido. Entonces, habría que recuperar esta capacidad de poder responder, ¿no? Y asumir la responsabilidad de lo que hago, de lo que decido y de esos resultados. Y asumir lo que decimos, las consecuencias, entra en esta capacidad de responsabilizarme y que hace parte de nuestro potencial. Nuestro potencial se desarrolla en gran medida en función de qué tan responsable me hago de mí mismo, ¿sí? En función de qué tanto movilizo esa capacidad de responder cada vez más
y de una manera más efectiva de mí misma y de mí mismo. La capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos y de una manera intencional, y que esto lo tenemos que elegir continuamente, sobre todo cuando ya estamos en un esquema donde hacemos cosas de una manera rutinaria y repetitiva. A veces esto puede quedar olvidado, y en esto se juega mucho el que sigamos creciendo y nos sigamos desarrollando, ¿sí? El elegir continuamente dar lo mejor de mí en cada circunstancia, en cada situación, en cada evento, en cada relación en la que participo, de verdad intencionadamente elegir dar lo mejor que puedo dar y ser lo mejor que puedo ser en esa circunstancia. Ligado a esto, la capacidad de comprometerme, ¿sí? Que tiene mucho, mucho que ver con la capacidad de responsabilizarme. El hecho de crecer en la capacidad de compromiso es lo que apuntala nuestro crecimiento como personas, el comprometerme en general, el comprometerme con lo que hago, el comprometerme con lo que decido, el comprometerme con lo que quiero ser, el comprometerme con mis propósitos, el comprometerme con mis funciones, el comprometerme con mis relaciones, el comprometerme conmigo mismo, ¿no? Con el amarme, el cuidarme, el estar pendiente, la capacidad de compromiso en general ante la vida es otro componente importante de nuestro potencial. La capacidad de establecer propósitos y ser consecuentes con ellos. Alinearnos lo suficiente para lograrlos, ¿sí? A veces ya puede que ni nos propongamos nada, que ni nos tracemos propósitos, y esto hace que no nos movilicemos. Si quieres vivir una vida justo, aunque parezca pleonasmo, si quieres vivir una vida con más sentido y con más propósito, es importante que te hagas propósitos, que te plantees metas, ¿sí? Que tengas esta motivación, esta automotivación para ir tras ellas, y que una vez que las vas cumpliendo sigas trazando nuevas. Eso te mantiene en movimiento constante. Por supuesto, eso hace que tu potencial se expanda, ¿sí? Y te vas ejercitando a la vez en ello. Con esto, la capacidad, con todas estas que vamos hablando, la capacidad de mantenerte en crecimiento, ¿sí? La condición humana de por sí nos lanza a mantenernos en continuo crecimiento, porque no estamos acabados. Ya decía, tenemos que construirnos, y nuestro potencial justo está en juego, el hecho de que se movilice y de que se desarrolle si nos mantenemos en constante crecimiento. La capacidad de superar nuestros patrones de sabotaje, de culpa, de postergación y de dependencia. Cuando nos vivimos de manera muy automática, como ya compartí en los videos del curso de meditación, podemos estar instalados en el funcionamiento de estos mecanismos sin darnos cuenta, ¿sí? Yo me puedo vivir continuamente muy, muy atrapada por los patrones de sabotaje, de postergación, de culpa, de dependencia, sin darme cuenta de ello, y entonces replico una y otra vez una forma de elegir, una forma de actuar. Mi potencial auténtico se moviliza cuando supero estos patrones, cuando voy más allá, y entonces recupero la capacidad de elegir de la que hablaba la semana pasada, y decido cómo quiero actuar frente a una situación, no solamente reaccionando. Aquí tenemos otra de las áreas importantísimas, el trabajo de desarrollo de nuestro potencial. La capacidad, ligado a esto, la capacidad de superar hábitos que no me aportan nada, que no me construyen y por el contrario me disminuyen, ¿sí?
Si se fijan, de fondo es el hecho de intencionar nuestro crecimiento, de hacerlo realmente intencional, de construirme de manera elegida. Y en esto el tema de los hábitos es un eje, ¿sí? Si yo me habitúo, de ahí el tema del hábito, si yo me habitúo a actuar, ¿no?, cotidianamente de cierta manera, pero resulta que estos hábitos, lejos de aportarme algo, me disminuyen, me retienen, me mantienen en un estancamiento, la capacidad de superarlo, recordar que tengo la capacidad de transformar esto, tengo la capacidad de tomar decisiones diferentes, es otra de las áreas de nuestro potencial. La capacidad de abrirnos a lo nuevo y de seguir creciendo continuamente, ¿sí? De abrirnos a la novedad, de mantenernos en una actitud de apertura, de dejarnos sorprender por nuevas experiencias, por nuevos aprendizajes, por nuevas vivencias que nos sigan desafiando, que nos sigan demandando nuevos recursos y que esto nos lleve a crecer. La capacidad de entrega y de servicio. Ahí está mucho de la esencia más pura de nuestro potencial y que está ligado a todo lo demás, ¿sí? Esta capacidad de darme en acciones, de darme en mis talentos, de darme en mis dones, de darme en mi manera de relacionarme, de darme en todo aquello que yo soy como persona, que yo puedo hacer y ofrecer. En la medida que yo expando esta capacidad de entrega y de servicio, surge de lo más puro que hay en nuestro potencial, ¿sí? Y que esto no quiere decir como me olvido de mí, entonces me volco, ¿no?, nada más en los demás, sino que es el simple hecho de que ya en un estado de crecimiento continuo yo doy continuamente, ¿sí? Porque mi propia persona da, aporta, se entrega. Entonces aquí está una de las partes más genuinas de nuestro potencial. La capacidad de crear y transformar. Somos hijos de un creador, ¿sí? La capacidad creadora nos constituye. Fuimos llamados a ser co-creadores en la creación. Entonces, todos tenemos esta capacidad transformadora, ¿sí? Para aportar y crear algo en nuestro entorno. Si no creamos, destruimos. Esa capacidad es irrenunciable. O hago algo positivo con ella, o esta fuerza, sí, aunque a veces no sea tan consciente de ello, pero que me constituye, genera algo, ¿sí? Que mejor que hacerlo de la manera pues más productiva, más positiva y sobre todo canalizarlo para que esta fuerza impacte con toda su potencia transformadora. Ligado a esto, la capacidad de ofrecer a otros tu valor único. Ya decía al inicio, cuando dejamos de movilizar nuestro potencial, nuestra esencia más auténtica permanece guardada y entonces no me diferencio de los demás, ¿sí? Esta capacidad de aportar ese don personal, eso que me hace único e irrepetible, ahí está también mucho del corazón de nuestro potencial. La capacidad de amar, por supuesto, ¿sí? Como una de nuestras capacidades fundamentales. La capacidad de amar, pero desde un amor genuino, desde un amor libre, desde un amor aceptante, la capacidad de amar con aceptación, de amar con respeto. Y al decir respeto me refiero a situaciones, me refiero a procesos, me refiero a personas, ¿sí? El autorrespeto también, ¿sí? Esta capacidad de vivir en una dinámica de realmente ver al otro por quien es, aceptar al otro por quien es, aceptarme a mí misma por quien soy y entonces poder relacionarnos en esta capacidad de aceptación, de respeto, de comprensión, ¿no? Aquí también está una parte valiosísima
de nuestro potencial. La capacidad que me atrevería a decir de la cual depende y se sostienen las demás, la capacidad primero de amarte y de ser capaz de hacerte feliz, ¿sí? En la medida en que tú reparas, ya decía en sesiones anteriores, la lealtad contigo, y entonces eres más capaz de hacerte cargo de ti, pero de una manera gozosa, de una manera delicada, de una manera comprensiva y amorosa, en esa misma medida serás capaz de ofrecer a los demás esto. Entonces, reparar la capacidad de amarte y de hacerte feliz, de aprender a ser feliz por ti misma, por ti mismo, eso impacta positivamente todas las demás capacidades, ¿sí? Porque fluye naturalmente el gozo de vivir y entonces entras en este dinamismo, ¿sí? De movilizarte, de crecer, de expandirte, de dar, porque estás en una relación de un amor muy, muy genuino contigo que te lanza naturalmente a darte a los demás. La capacidad de conocer y vivir tu propósito de vida. Todos tenemos un propósito. ¿Tú lo conoces? ¿Lo tienes claro en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que te moviliza? ¿Qué es lo que realmente te ofrece sentido? ¿Qué es lo que es capaz de sostenerte en los momentos duros, en los momentos difíciles, lo que te ayuda a superar los desafíos? Esta capacidad de darme la oportunidad, si no lo tengo claro, de parar y decir, ¿por qué me muevo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Eso te va a dar dirección, te va a dar ruta, ¿sí? Te va a dar norte. Y tal vez al hacerte esta pregunta con toda sinceridad, con toda calma, con toda honestidad, te responda muchas de las insatisfacciones que tienes ahora. Tal vez el simple hecho de planteártelo ya resuelva muchas de ellas, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es este propósito? Y saber que tienes la capacidad de conocerlo, tienes la capacidad de descubrirlo y tienes la capacidad de vivirlo, ¿sí? Ahí tenemos otro de los ejes fundamentales cuando hablamos de desarrollar y movilizar nuestro potencial. Ahora, en todo este camino, para movilizar, para desarrollar, para llevar a su más alta posibilidad nuestro potencial, decía al inicio, pues es necesario ir tomando decisiones, ¿sí? Es necesario ir haciendo opciones, desde lo que yo descubro que a mí me acompaña en este proceso, que a mí me da ruta, que me ofrece posibilidades, que me da herramientas para poder seguir acrecentando, expandiendo este potencial. Y en esta experiencia, en lo personal, ya les he compartido un poco en los últimos videos, vivir de una manera más consciente y elegir vivir de una manera más consciente este propósito de vida es lo que me llevó al camino del emprendimiento, ¿sí? El buscar hacerlo de una forma mucho más intencionada, mucho más intencional y mucho más direccionada, una vez que lo fui clarificando y que comprendí que ese era el camino que me permitía vivir mi propósito de una manera mucho más concreta, de una manera mucho más auténtica y en mayor lealtad conmigo misma. Y en este sentido me encontré con la experiencia que ha resultado más movilizadora y transformadora en los procesos de crecimiento y de desarrollo que he transitado, ¿no? Y que lo sigue siendo. Es una experiencia que te moviliza a todos los niveles y eso te da la capacidad de construirte de una manera diferente, sobre todo de una manera muy, muy elegida.
¿no? Porque ya no tienes estas estructuras, estos contextos que antes de alguna forma te ofrecían una ruta, te ofrecían dirección, te ofrecían soporte, sino que ahora tú tienes que construirlo desde lo que descubres, que te va dando sentido. Y en esta experiencia me encontré, ¿no?, con un camino que día a día me da la posibilidad justo de poder ser más consciente de ese potencial y de la necesidad de estarlo desarrollando para seguir construyendo un camino y de la posibilidad de materializar de formas muy concretas, muy específicas, todo lo que en mí personalmente el desarrollo de mi potencial me pide. Durante muchos años yo estuve en esquemas institucionales, respeto mucho a los que se mueven en estos esquemas, pero llegó un momento en que para mí ya no era un esquema que favorecía justo este proceso del que les hablo, ¿no? Entendí muy claro que era momento de salir de esos esquemas institucionales porque ya se comprometían cosas importantes para mí en esto que les voy compartiendo. Y justo cuando tomo esta decisión de salir de estos esquemas institucionales y de emprender un camino propio, de trazar un camino propio, es que se abrió además de una forma que no contemplaba una misión muy específica, digamos, que venía ya tejiéndose, pero que ahora se mostraba en una nueva faceta. Y por eso es que promuevo desde hace un tiempo de una manera muy clara la opción del emprendimiento como un camino real y sumamente potente de transformación para aquellos que quieren emprender justo su autoconstrucción. Me parece que el emprendimiento es de los procesos más movilizadores que puedes encontrar y que se vuelve un proceso de vida. Dentro de esta experiencia que yo voy viviendo, descubrí este deseo y esta misión de acompañar, sobre todo a mujeres que tengan esta inquietud, que tengan esta llama, ¿no?, este fueguito interno que a veces no atinas muy bien como para dónde seguir, pero que saben que buscan algo más, que tal vez no encuentran del todo su lugar en estos entornos, en estos espacios en los que están, y aunque no tengan mucha claridad de cómo y de hacia dónde, saben que necesitan otra ruta, que necesitan otras formas, que necesitan transitar otro camino. Y es por eso que he hecho de esto mi misión, la misión que estoy realizando y que quiero convertir como en la misión central en los próximos años. Y se los comparto porque si tú eres una de estas mujeres y tienes o has pensado en algún momento, ¿no?, ¿cómo sería tal vez el dejar mi empleo y empezar un camino como emprendedora, pero se atraviesan un montón de dudas, de inseguridades, de miedos, ¿no? Escuchas muchas cosas y tal vez en tu entorno, tal vez no sea muy reforzada la idea. Si atraviesas por algo como esto, te comparto que he desarrollado un programa de mentoría justo para acompañar a quienes tienen la inquietud, pero no tienen mucha claridad, no saben cómo empezar el proceso, donde te compartiré justo la ruta que ya he transitado yo para que puedas iniciar tu propia experiencia y tu propio camino como emprendedora. Si te interesa esta propuesta, si consideras que es algo que valdría la pena por lo menos explorar y saber por qué tienes esta inquietud o por qué lo piensas más de una vez, te comparto que yo durante muchos años traje esta idea y no lograba aterrizarla, no lograba concretarla. Muchos años, te digo muchos. La primera vez que yo lo pensé como una posibilidad fue hace más de 20 años.
Y entonces justo por eso me parece tan importante el acompañar este tipo de procesos, porque ahora veo todo lo que se juega, porque ahora veo sobre todo lo que es capaz de construir y de aportar a una vida, a una historia, a un proceso de desarrollo y que vale toda la pena. Pero es algo que es importante hacer acompañadas. Y por eso es que he tomado esta misión de acompañar a mujeres que quieran iniciarse en este camino de vida. Si tú resuenas con esta invitación, vas a encontrar al pie del video un link donde te puedes inscribir para una charla gratuita que voy a impartir el próximo jueves, donde explico a más detalle de qué se trata este proyecto y si te interesa te puedes unir y sobre todo que escuches por qué vale la pena emprender, qué es lo que te puede aportar y cómo saber si eso es para ti. Si es un llamado que debes de escuchar y si es algo que a ti te puede aportar lo que buscas y lo que necesitas. Entonces, para quien esté interesada, incluso si sabes de alguien más que no vaya a ver este video, compártelo, comparte el link y el jueves a las 7 p.m. hora México imparto esta masterclass gratuita que se titula Emprende con éxito, donde te hablaré a detalle de qué se trata este proyecto, pero sobre todo el que puedas escuchar qué es lo que constituye el corazón del emprendimiento y cuáles son los pilares fundamentales que yo he encontrado sostienen a un emprendimiento que llegue a ser exitoso. Entonces, ahí está la invitación. Para quien guste tomarla, será un gusto el poder encontrarnos el próximo jueves. Solamente hay que darle clic al enlace y ahí puedes realizar tu inscripción para el evento. Y a todos los demás que están escuchando este video, quiero cerrar con esta invitación. Pregúntate lo que has escuchado hoy, eso que resonó, esa capacidad que más te llamó la atención, ¿cómo estás en ella? ¿A qué te sientes invitado hoy? ¿Qué necesitarías movilizar un poco más? ¿Cómo te estás viviendo en esta capacidad en particular que te hizo clic? Tal vez está pausada, tal vez está retenida, tal vez está esperando que hagas algo para que empiece a movilizarse. Y pregúntate también si estás viviendo en este momento algún episodio de fastidio, de hastío, de insatisfacción, de falta de motivación o incluso de tristeza y de depresión. Checa si no tiene que ver con que te has quedado parado, con que no estás creciendo, con que no estás caminando. Y si es así, ¿qué es lo que te detiene? ¿Dónde se detuvo tu dinamismo de crecimiento? Y seguramente vas a poder encontrar, cuando te des el tiempo y la pausa para preguntártelo, seguro llegará la respuesta y te darás cuenta en qué situación, en qué evento, en qué proceso fue que eso se pausó. Y una vez que lo sepas, podrás hacer algo al respecto. Seguiré compartiendo contigo más reflexiones en las próximas 3 sesiones, donde hablaré más acerca de esto, ¿sí? ¿Por qué no movilizamos nuestro potencial? ¿Qué pasa? Y cómo podemos seguir trabajando para avanzar hacia nuestra mejor versión, para seguir avanzando en el desarrollo de nuestras capacidades y poder vivir como esa persona que realmente podemos ser y que estamos llamados a ser. Espero que esta reflexión te haya aportado algo de valor, que encuentres algo positivo para acompañar tu proceso de la semana y nos encontramos el próximo martes.